En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sopla en mí, Espíritu Santo, para que yo sea santo y mis pensamientos sean santos. Queridos hermanos, vamos a orar con el Salmo 36, correspondiente a las lecturas del día de hoy, para que podamos discernir la palabra de Dios. Colocamos ante Dios todas nuestras intenciones. Oramos por los matrimonios. Oramos por los hijos que son rebeldes con sus padres. Oramos por cada uno de ellos, para que el Señor derrame infinitas bendiciones y que toque los corazones de cada uno de estos hijos. Por eso oramos juntos con la palabra de Dios, diciendo: el Señor es quien salva a los justos. Todos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia. Él te dará lo que pide tu corazón. Todos. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. Todos. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Todos. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Eres su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra. Los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. Todos. El Señor es quien salva a los justos. Un cordial saludo, queridos hermanos, desde Barinas, Venezuela. Les saluda el Padre Umaña Ángel. Bendiciones para todos. Hoy la palabra de Dios, especialmente el Salmo 36, nos dice en la antífona: el Señor es quien salva a los justos. Y la palabra de Dios nos habla a cada uno de los cristianos católicos, a todos en general, y nos dice: confía en el Señor y haz el bien. Todo cristiano católico tiene que confiar en Dios, y en esa confianza tiene que hacer el bien. Confiar en Dios es hacer el bien y practicar la lealtad. Por eso dice el salmista, el Salmo 36, dice: si nosotros practicamos, confiamos y hacemos el bien, Él te dará lo que pide tu corazón. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón? Por eso debemos buscar a Dios siempre. Dios escucha nuestras intenciones y ustedes y yo tenemos que estar siempre haciendo el bien, confiando en Dios. Y así Él va a actuar, y así Él va a darnos según lo que nuestro corazón pide. Por eso dice el salmista: encomienda tu camino al Señor. Cuando tú vas a trabajar, encomiéndate a Dios. Cuando tú te levantas, encomiéndate a Dios. Cuando tú te acuestas, encomiéndate a Dios. Cuando tú estás comiendo, encomiéndate a Dios. Es decir, haz una oración. Por eso dice: encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Ustedes y yo tenemos que dar gracias a Dios por lo que Él nos da. Ustedes y yo tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que tenemos, porque el Señor siempre cuida de nuestros caminos. Aunque dice el salmista, Él va a actuar siempre y cuando yo confíe en Él. Él va a estar allí. Y lo otro que nos dice el salmista a todos los cristianos, a todas las personas, es: apártate del mal. Si nosotros estamos haciendo el bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apártate del mal y haz el bien. Nos lo vuelve a repetir. Al principio nos decía: haz el bien. Y aquí nos dice: apártate del mal y haz el bien. Y siempre tendrás una casa. ¿Cuál casa?
la vida eterna. Porque dice el salmista, el Señor ama la justicia y nunca abandona a sus fieles. Ustedes y yo tenemos que apartarnos del pecado. Apártate del pecado. Si vives en la droga, apártate de la droga. Si vives en la fornicación, apártate. Si tú vives en el alcohol, apártate del alcohol y haz el bien. Hoy la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros cómo tenemos que hacer las cosas. Y aún así los cristianos muchas veces no comprenden lo que la palabra de Dios les está diciendo. Está diciendo, apártate del mal. ¿Cuál es tu vicio? Apártate de él. Apártate, despréndete, haz el bien. Apártate y así podrás tener una casa. Si tú vives apegado al pecado, no vas a tener una casa. No vas a estar con Dios. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. A todo aquel que le es fiel. Usted quiere que Dios nunca lo abandone, sea fiel. Cumpla los mandamientos. Si usted ve que Dios no es fiel, es porque usted le ha estado siendo infiel. Es decir, no está cumpliendo los mandamientos. Por eso es importante entonces el cumplimiento. Por eso es importante que yo me aleje de las cosas malas, de los vicios, de la homosexualidad, de la droga, del alcohol, de la infidelidad, del adulterio. Hay que apartarse de todas estas cosas y hacer el bien. Es decir, vivir en la gracia de Dios. Hoy el salmista nos lo está diciendo. Apártate y vive bien, haz el bien y siempre tendrás una casa. ¿Quieres ir al cielo? Haz el bien y apártate del mal. Porque dice el salmista, el Señor es quien salva a lo justo. Usted quiere ser salvado por Dios, sea un hombre justo. ¿Un hombre justo qué es? El hombre que hace las cosas correctamente, como Dios las está mandando, viviendo según la palabra de Dios. Él es su alcázar en el peligro, y el Señor protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. Ustedes y yo queremos estar siempre con Dios, pues estemos con Él y en el momento del peligro Él nos va a ayudar. Pues que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones para que hagamos y alcancemos la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Santa Rosalía de Palermo ruega por nosotros.